matemáticos van con el impresor y le dicen, a ver qué tienes en la caja. Necesito un símbolo para la igualdad. Encontró un símbolo astrológico y empezó a utilizar ese símbolo astrológico para decir Z es igual a B, Z es igual a menos AZ. Aquí vean cómo el menos son dos líneas, más ya existía el símbolo de adición. Vean que para el cuadrado de B no utilizaba B al cuadrado, sino B por B. Pero Descartes es el primero que empieza a utilizar los exponentes. Él es el que realmente no inventa los exponentes de cero, porque ya había alguna gente que escribía arriba de las variables, en un circulito escribían el exponente de la variable, pero Descartes le quita el circulito, lo mueve hacia la derecha, lo pone a un lado de la variable, y entonces ya puede empezar a escribir este tipo de expresiones que ya se ven muy modernas, que ya son expresiones como las que podemos leer hoy en día. Entonces, en la historia de la matemática también una cosa que es muy importante, no solamente inventar el símbolo, sino además ser popular, tener seguidores que van a adoptar el símbolo y lo van a seguir utilizando. Los ingleses, por ejemplo, los ingleses están muy enojados porque ellos dicen que fue Thomas Harriot el que realmente inventó la notación con letras, pero Thomas Harriot no tenía notación para los exponentes. Entonces Thomas Harriot, cuando quería agregar variables, simplemente las escribía unas tras otras y no tenía la notación exponencial de Descartes. Pero lo que sí hizo Thomas Harriot es que inventó el signo de mayor y menor. Y lo que hizo Thomas Harriot es decir, bueno, si para la igualdad utilizamos dos líneas paralelas, ¿por qué no utilizamos dos líneas que se encuentran en el número más pequeño para denotar desigualdad? Y esta es desigualdad en una dirección, desigualdad en otra dirección. Entonces no pudo imponer su notación algebraica, pero sí pudo inventar un par de símbolos que utilizamos actualmente las matemáticas. Déjenme pasar. Ahora les decía que en la historia de la notación matemática es muy importante tener, no solamente inventar el símbolo, sino además poder popularizarlo. Descartes, ya lo mencioné. Euler también es muy importante porque inventó un buen número de símbolos. Gauss y Leibniz son quizás los cuatro que inventaron más notación matemática en su época. Por ejemplo, Euler, que ya incluso estuvo en los billetes, estos son los billetes suizos, y Euler nació en Suiza. Él popularizó el uso de pi, por ejemplo, para lo que hoy se conoce como pi. Antes de que Euler empezara a utilizar este símbolo, cada quien tenía su notación para el número pi. Incluso pi no se llamaba pi. En Alemania se llamaba el número ludolfino, porque había un matemático que se llamaba Ludolf, que había calculado 30 números decimales, 30 dígitos decimales de pi. Entonces en Alemania se llamaba el número ludolfino, hasta que llegó Euler y dijo se va a llamar pi. Y como escribió tanto, es el matemático más prolífico de la historia, popularizó a pi. El símbolo de sumatoria también lo popularizó Euler. Y si ven, el símbolo de sumatoria es la sigma griega, pero es muy fácil utilizarlo también en matemáticas porque es la M latina. Entonces, si tienen una caja de tipos con las mayúsculas latinas, no tienen más que rotar la M. Y si ven en facsímile los primeros escritos de Euler, se dan cuenta que no es ninguna sigma, es una M rotada. Y después ya se empezó a utilizar la sigma aquí con los serifes. La notación para números imaginarios con la I también fue popularizada por Euler, aunque Gauss tuvo que ver ahí también. Y la constante de los logaritmos naturales se llama la constante de Euler en Alemania. En Inglaterra, otra vez, se llama la constante de Napier, porque Napier inventó los logaritmos. O sea, Napier inventó los logaritmos, pero él empezó a trabajar con logaritmos decimales. Él mostró cómo era posible reducir la multiplicación a la adición de logaritmos, y entonces hizo las primeras tablas de logaritmos. Después hubo alguien que tradujo el libro de logaritmos de Napier, que fue otra vez el señor William Oughtred, y él completó las tablas de logaritmos con tablas de logaritmos naturales, sin llamarlos así. Entonces los británicos dicen, no, E es el número de Napier. Los alemanes dicen, E es la constante de Euler. Y bueno, esa es la guerra de las galaxias en las matemáticas. Es Newton contra Leibniz.
Leibniz inventó una notación matemática, inventó, por ejemplo, el punto para la multiplicación. Eso lo utilizamos hoy en día. Y inventó toda la notación para el cálculo diferencial integral, especialmente este símbolo de integración, que no es otra cosa que la S, para denotar una sumatoria, pero una S elongada, y la D para indicar la diferencial de una variable. Esa era la notación de Leibniz. Esta es la notación de Newton, que todavía se utiliza a veces en la física para las derivadas, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada. Y curiosamente Newton no tenía una notación estándar para la integración. Newton sabía integrar, obviamente, sabía cómo resolver integrales, pero no hay una notación estándar que haya producido Newton. Y esta discusión llegó hasta el siglo XIX, porque el tema era cuál era la prioridad, quién inventó el cálculo diferencial integral, Newton o Leibniz. Fue casi simultáneamente. Newton no lo publicó a tiempo, Leibniz lo reinventó, lo inventó en paralelo, lo publicó antes que Newton, y entonces Newton dijo, eso yo lo había inventado. Y la discusión duró desde el siglo XVII y XVIII hasta el siglo XIX. Y los ingleses se negaban a adoptar la notación de Leibniz hasta 1834 más o menos, que llegó Charles Babbage, un matemático muy famoso, llegó a Cambridge y dijo, ya se acabó, vamos a utilizar la notación de Leibniz, y eso produjo otra vez una revolución en la notación matemática, porque desaparecieron las alternativas en el cálculo diferencial integral y la notación de Leibniz se impuso definitivamente. Y después ya llegó la notación también para las derivadas parciales. Bueno, la epsilon me la voy a saltar. Esta es una camiseta que pueden comprar por internet y es muy bonita porque todo el mundo se sorprende cuando le piden que la epsilon sea menor que 0. Ok, déjenme saltarme la epsilon. Bueno, el que inventó el símbolo para diferenciales parciales fue Legendre. Lo conoce también por los polinomios de Legendre y por muchas cosas que hizo en física. Él empezó a utilizar este símbolo que viene del alfabeto gótico, como les había mencionado inicialmente. En inglés le llaman el curly D. Y a pesar de que Legendre es tan famoso, no existe ninguna pintura de Legendre, ¿no? Fotografías no puede haber, pero no existe ni siquiera una pintura de Legendre. Esta es la mejor aproximación que existe. Una caricatura que alguna vez alguien hizo posteriormente a su muerte de Legendre. Y esta es una cuestión interesante porque si se ponen a investigar qué alfabetos han contribuido símbolos a la notación matemática, pues resulta que del alfabeto gótico la única letra que llegó es la letra delta. Y bueno, la mayor innovación de todos los tiempos, así realmente la mayor innovación de todos los tiempos en matemáticas, el símbolo más increíble en matemáticas, es el que contribuyó Einstein, que es la convención para la sumación, que deben conocer si han llevado cursos de relatividad o si han trabajado con tensores. Lo que hizo Einstein es que no utiliza ningún símbolo. Entonces lo que sucede muchas veces cuando tienen expresiones de este tipo, donde están multiplicando x y k por y, k, j, esta puede ser la multiplicación de dos vectores adentro de dos matrices, o sea, un renglón de una matriz o una columna de una matriz. Aquí la adición va sobre la variable k, la variable y la variable j son variables libres. Y entonces si están escribiendo esto continuamente, y en tensores pueden tener un montón de índices, porque los tensores pueden tener muchas dimensiones, entonces lo que hizo fue decir, pues yo ya no quiero estar escribiendo tantas sumatorias, porque está claro, si es física, que son 4 dimensiones, 3 de espaciales y 1 de tiempo, entonces vamos a sumar sobre todas las dimensiones. Entonces lo que hizo fue eliminar el símbolo. Y eso es lo que llamamos ahora la convención de sumación de Einstein. La propuso en 1916 en este artículo, que es el artículo donde propone la relatividad general. Entonces en 1916 no solamente llegó a las ecuaciones de la relatividad general, además creó un nuevo símbolo matemático que es no utilizar símbolos. Y ahí está lo que le escribió un amigo de él.
Dijo, he hecho un gran descubrimiento en matemáticas, simplemente ya no escribo el símbolo de sumatorio. Siempre que un índice aparece 2 veces, se sobreentiende que hay una sumatoria al principio de la expresión. ¿Sí? Esa es la convención de sumación de anchos. Bueno, la notación matemática se empezó ya a estandarizar, sobre todo cuando aparecieron las primeras revistas matemáticas. Cuando aparecieron las revistas matemáticas ya no se podía tener una notación diferente en cada país. Y estas son las primeras revistas matemáticas que empiezan a aparecer. Primero de la Royal Academy en Inglaterra. Esta que fue fundada por Leibniz, el Acta Eruditorum, que corrió desde 1682 a 1782. Y Leibniz era el que contribuía más notación matemática para esta revista. Y ahí escribieron muchos como Bernoulli, Laplace. Newton no. Newton utilizaba la notación británica. Este journal también, el Journal Crelle, se fundó en 1226 en Berlín. Y este journal, Matemáticas Purias Aplicadas, es de 1866. Es más o menos la época, el primer tercio del siglo XIX, donde comienzan a aparecer los primeros journals matemáticos y entonces ya empiezan a introducir estándares. Y dicen, si quieres publicar en nuestro journal, tienes que utilizar la notación del journal. Y esta es la notación del journal. Y así se empiezan a fijar algunos símbolos matemáticos. Ahora, la formalización de la matemática, digamos que es la última gota ya que estabiliza las matemáticas. Y la formalización de la matemática consiste en darle rigor, en hacer desaparecer todo el lenguaje hablado, en hacer desaparecer todo lo que escribimos normalmente. Ya había yo mencionado a Peano. Peano, si ustedes ven sus escritos, ahí nada más hay símbolos. Frege empezó a hacer sus circuitos eléctricos de valores de verdad para la lógica de predicados, pero son sobre todo Russell y Whitehead los que llevan eso hacia el extremo. Lo llevan al extremo porque dicen, vamos realmente a darle rigor a las matemáticas, vamos a empezar desde el principio de la lógica y la teoría de conjuntos y vamos a fundamentar todo lo que sí. Y este es este libro. 1800, este es Peano primero, esta es la anotación de Peano para que la vean. No hay casi, prácticamente palabras, nada más demostración, y aquí se acabó la demostración. Aquí está la C rotada, que no se impuso en las matemáticas. La N no es para los números naturales, era para los números enteros en la anotación de Peano, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, esta es la forma de escribir un libro para Giuseppe Peano. Esta es la forma de escribir un libro para Frege, utilizando sus circuitos. Y esta es la forma de escribir un libro para Russell y Whitehead. Si ustedes van a la biblioteca, pueden encontrar los tomos de la Principia Matemática. Y yo digo que no hay matemático que haya leído Principia Matemática de principio a fin, porque es imposible. O sea, imagínense toda esta notación, donde están demostrando que 1 más 1 es igual a 2. Y esto es en la página, creo que es la página 300 de Principia Matemática. Entonces, para que vean el rigor con el que se está trabajando. Aquí hay algunos conectivos que ustedes pueden identificar, por ejemplo, el símbolo de desigualdad. Esta es la unión y la intersección. Este símbolo que ven aquí, esta lambda, este es el conjunto vacío. Este es el símbolo que utilizaba Peano para el conjunto vacío. Russell y Whitehead lo tomaron. Y después del conjunto vacío se convirtió en la O con una cruz. Eso fue introducido por el grupo Bourbaki apenas a mediados del siglo XX. Entonces, esta era la pregunta de Hilbert. Por eso todo este esfuerzo en formalizar todo. A principios de siglo, en un discurso muy importante en el Congreso de Matemáticos, Hilbert planteó la pregunta si tenemos ya toda esta notación, o sea, voy a regresar a la notación para que la vean otra vez. Si tenemos ya toda esta notación, parece algo así como un lenguaje de programación. O sea, no lo dijo así Hilbert porque no había computadoras, ¿no? Pero parece como un lenguaje de programación. Y si es un lenguaje de programación, ¿por qué no hacemos una máquina que pueda hacer las demostraciones matemáticas? Y en vez de que tengamos matemáticos trabajando todo el día,
tenemos una máquina en el sótano que está produciendo teoremas todo el día, y la máquina podría ser muy complicada, podría ser algo así como esto, y está produciendo teoremas continuamente. Esa pregunta de Hilbert, que se respondió negativamente después con los resultados de Gödel, cuando Gödel demostró que había incompletez en la matemática, que había teoremas verdaderos que no podían ser demostrados. Esa pregunta, sin embargo, fue muy importante para plantear el problema del rigor en las matemáticas y la notación correcta para eventualmente trabajar esa notación de manera automática, con una máquina que tomaría la notación y produciría los teoremas. Ahora, hay muchos accidentes en la historia de la notación matemática, eso también se los quería mostrar, nada más para que vean cómo a veces un matemático utiliza un símbolo y llega el que hace el libro, el impresor, y le cambia el símbolo. Y hay una cosa que es muy conocida o muy importante en la teoría de computabilidad, es lo que se llama el cálculo lambda. En el cálculo lambda ustedes escriben funciones de esta manera. Esta es la función de un solo argumento x que le aplica a la variable x a la variable y. Esa es la forma de leer esta expresión. Esa no era la notación de Alonzo Church, que inventó el cálculo lambda en Princeton. La notación de Alonzo Church era esta, utilizando este símbolo, el wedge, ¿no? la B invertida. Él mandó su libro a la imprenta, el impresor no tenía el símbolo, y entonces dijo, bueno, pero este se parece. Le puso la lambda, el libro se hizo famosísimo y se convirtió en el cálculo lambda. Entonces la notación matemática a veces es curioso, es accidental, es porque el impresor del libro así lo quiso. En el caso de la notación lambda así fue. Algunos símbolos nada más, les voy a pasar revista. Esta es la primera notación para matrices, para denotar matrices, como vean, dos paréntesis y luego una raya. ¿Y por qué dos paréntesis aquí? Porque el impresor no tenía paréntesis grandes, entonces no podía meter la matriz en paréntesis grandes, lo metí aquí. Es de Cayley, que también tiene varios teoremas muy famosos en álgebra lineal, es de 1857. Los chinos ya tenían matrices, estas son las matrices que escribían los chinos, ya tenían el concepto de matriz y tenían una cierta notación que no les puedo explicar para ello. Y el símbolo nabla que utilizamos para el gradiente de una función, eso lo inventó Hamilton, el famoso físico Hamilton, que inventó también los cuaterniones. Y este es el símbolo que él introdujo para poder hablar del gradiente. Y se llama nabla, o sea, él primero inventó el símbolo, simplemente tomó el triángulo y lo invirtió. Ahí ven otra vez ese principio, tomar un símbolo conocido, invertirlo o rotarlo de alguna forma. Él lo invirtió y luego un amigo de él le dijo, esto se parece al arpa asiria. Esa arpa asiria se llamaba nabla y desde entonces tenemos el símbolo nabla para los gradientes. El símbolo de implicación lógica lo inventó Hilbert, también como resultado de su interés en formalizar las matemáticas, y le ganó a la C rotada de Peano y a la U que utilizaban otros matemáticos. Déjenme ver. Este no es tan interesante. Ahora, este es muy interesante, ya para terminar. Este es el